creo que vamos a establecer el balance de este año con la doctora Jacquelina Balangione, defensora pública de la provincia. Jacquelina, bienvenida, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Bueno, siempre creo que un placer estar en este espacio. Hemos establecido los tópicos bien. Sí. Bastante amplios, sí. Bastante amplios. Muy bien, muy bien. Bueno, perspectiva de género en el Poder Judicial. ¿Qué balance se puede hacer en este año, acotado este año como para...? Sí, yo no puedo dejar de hacer una mirada un poco más global porque estoy al final de la gestión, llevo 5 años y medio, termino la gestión el 20 de abril, así que un poco todo lo que pongo en la balanza tiene que ver con una gestión completa. Bien. Pero en el Poder Judicial a nivel general creo que se ha avanzado mucho en perspectiva de género, en lo estructural de lo que es, digamos, todo lo que es la composición de recursos humanos del Poder Judicial y la capacitación de jueces y juezas y, digamos, de integrantes del Poder Judicial en general, creo que se ha avanzado bastante en los últimos años. Pero a mí lo que me preocupa como defensora general penal de la provincia es un poco cómo se está llevando adelante la persecución penal por este tipo de cuestiones, que es una única mirada, un único abordaje a la problemática de género y a las violencias de género que vivimos en la sociedad, que es una única respuesta, que es la respuesta punitiva, la respuesta penal. Y a mí me parece, lo tengo dicho, lo tengo escrito, porque lo que dije lo publicaron en un libro que tengo el honor de compartir con autores de la talla de Javier De Luca, de Ricardo Álvarez, de Raúl Zaffaroni, de Matilde Bruera, de mucha gente muy reconocida a nivel nacional e internacional en el derecho penal, y publicaron mi ponencia acerca de que no es solamente desde el campo penal que hay que mirar la cuestión de la violencia de género, sino que hay que trabajarlo desde otras áreas, desde otras disciplinas, teniendo en cuenta que los varones también son producto de una cultura, que también son víctimas muchas veces de replicar determinadas conductas, y que no todas ameritan una respuesta penal. Por supuesto, si hablamos de un femicidio, si hablamos de golpes, si hablamos del martillazo en la cara o en la cabeza, como esta persona estos días. Bueno, pero hay otras situaciones en donde hay inclusive dentro del Poder Judicial y dentro de lo que es el arco político institucional una respuesta, como ha habido un juez removido por este caso, por este tema. Cuestión que me parece una respuesta bastante peligrosa porque se abre una puerta que de alguna manera en forma indirecta afecta la independencia de los jueces, el temor a ser removidos por una situación de esta, y no creo que en todos los casos tenga que haber una respuesta penal. No hablo del caso ese era claramente un tema penal porque se hablaba de una violación, pero hay muchos presos por situaciones de violencia de género. En Las Flores, por ejemplo, hay 400 hombres detenidos por violencia, y de los cuales el 50% está en prisión preventiva. Yo me pregunto, ¿estamos seguros de que todos merezcan prisión? ¿Estamos seguros de que el 50% de esta gente sin condena sea necesario que estén presos? ¿Modifica algo socialmente, culturalmente ese tipo de conducta? ¿Eso devuelve a la sociedad a alguien mejor? ¿No será que tenemos que hacer un abordaje con una mirada más amplia desde las ciencias sociales, desde la psicología, la antropología, otras respuestas interdisciplinarias, que no sea solamente una respuesta penal? A ver, yo soy una de las personas que primero me involucré en el Poder Judicial con el tema de incorporar la perspectiva de género. No tengo que aclarar que estoy a favor, que pertenezco a grupos en la Facultad de Derecho, en la UNL, estoy en la mesa de las mujeres, de las profesoras de Derecho, o sea, claramente me identifico con el movimiento feminista, tengo una mirada feminista de todo, pero no punitivista, o no exclusivamente punitivista. Creo que hay muchas cosas que la respuesta o la solución, para que sea respuesta más solución para la sociedad, tienen que desprenderse un poco de lo penal. No tiene que ser la única mirada a la penal. Ahora, y dejar lo penal para las cuestiones que son realmente graves. Se me ocurre que esta mirada interdisciplinaria, esta mirada más amplia, si se quiere, no sé si todavía está presente en el Estado la infraestructura para brindarla. No sé si soy claro. ¿Sabes qué es lo que pasó? Pasó que de una invisibilización absoluta de esta problemática, cuestión que hasta hace 10 años venía una mujer 10 veces a denunciar por lesiones al marido, a la pareja, y se hacían
10 expedientes separados y no se veía ese denominador común de que era una mujer que estaba sumida en una espiral de violencia de género. Eso no, o sea, se invisibilizaba absolutamente. Se pasó a una respuesta en donde todo pasa por lo mismo y todo se lo penaliza. No en está el mismo bueno, conducto. ni una otra, ni un extremo ni el otro. Tenemos que, me parece, que trabajar en conjunto para dar las respuestas acertadas. Y a mí me parece que hay mucha gente presa por este tema. Y no creo que la cárcel sea la solución. A ver, lo mismo pasa con la respuesta que se da al consumo problemático de drogas. Lo mismo pasa con la solución que se dan a otro tipo de problemáticas sociales, que la respuesta pasan por otro tipo de políticas. Políticas públicas que quizás están ausentes o están presentes, pero no están bien coordinadas. Pero no están en marcha, a lo mejor. No están en marcha, no están bien coordinadas. Hay muchas canillas abiertas, pero la gente por ahí se pierde y no sabe a dónde recurrir. ¿A dónde se va? A la justicia y dentro de esta, al campo penal, porque es el fuero que te da una respuesta más rápida, más contundente, porque a nadie le gusta ser perseguido penalmente y menos ser amenazado con estar preso o caer preso. Seguro. Entonces es como una respuesta rápida, pero me parece que si nosotros tenemos una mirada menos cortoplacista, o sea, una mirada más a largo plazo, tenemos que trabajar para solucionar los problemas en la sociedad. Seguro. Además del caso individual, verlo dentro de un complejo social. Me gustaría quedarme con este tema, pero hemos enunciado tres. Muchas. Quería hacer foco también en la cuestión de la violencia institucional por parte de quienes integran la fuerza de seguridad. Hay que capacitar a los integrantes en este sentido. Yo te quiero hacer una mera aclaración con respecto al tema anterior. Claro, por favor. Para no perder el hilo. Es que nosotros, dentro de los organismos del Estado, fuimos pioneros, fuimos los primeros que armamos la capacitación Ley Micaela y que acabamos de terminar la semana pasada la primera actualización bienal. Otra vez volvemos a ser los primeros. Y que además firmé una resolución donde modifico, como instrucción general a todos los defensores y defensoras, modifico los estándares de actuación de defensa transversalizándoles la perspectiva de género, normativa que para la defensa pública es obligatoria. Es una muy buena herramienta que también sirve a abogados particulares que trabajan en el ejercicio de la defensa penal y también es una herramienta que va a servir a jueces y a fiscales, porque es como que pone claro sobre oscuro lo que a nosotros nos parece cómo se debe interpretar toda la normativa convencional en clave de perspectiva de género. Eso por un lado, para poner un poco de racionalidad a la cuestión. Perfecto. Eso por un lado. Yendo al otro, que me acordé cuando dijiste lo de violencia institucional, también. Nosotros, una de las misiones que tenemos en el Estado es controlar mediante monitoreo e inspecciones sorpresivas o anunciadas a veces, los centros de detención de personas o donde hay personas bajo encierro, porque también están las cuestiones de salud, no solamente... Pero en general nos manejamos con comisarías, alcaidías, celadurías y todo lo que son centros penitenciarios. En esto, bueno, tenemos todo esto que vos decías al principio, la queja por la sobrepoblación, toda la problemática que esto trae, y bueno, y la gran manifestación de casos, de hechos de violencia institucional. Nosotros controlamos a la policía y a los penitenciarios en el tema de violencia institucional y tenemos un registro público que además del nacional, el único que hay en todas las provincias es el santafesino. Me ha tocado exponer en congresos, en encuentros nacionales de defensa pública. Somos como un modelo a seguir por todas las otras provincias con este tema que lo están organizando otras provincias. El nuestro ya tiene 12 años de marcha. Esto fue iniciado en la primera gestión y profundizado en la mía. Llevamos a cabo tareas de registrar y de brindar públicamente la información de los casos de los cuales nos enteramos de que hay violencia institucional, que siempre son menos de los que en realidad se dan. Y que son más de los que en realidad se denuncian. No todos los casos se denuncian y no todos los casos nosotros nos podemos entrar. Pero hemos visto una proliferación, un aumento muy grande en los casos de violencia institucional, inclusive muchas muertes en custodia, año 2020 más 2021, en total 66 muertes en custodia, de las cuales
la mayoría fueron por hechos violentos, dentro de las cuales se cuentan los suicidios, que tienen que ver con las condiciones estructurales que se dan en los lugares de encierro, que son pésimas, paupérrimas, torturantes de por sí. Se considera una violencia institucional de tipo estructural. No es lo mismo cumplir una pena o una prisión preventiva, la mitad de los casos son de uno y del otro, en un lugar sano y limpio, donde se trabaja para la resocialización, que en los lugares donde tenemos hacinamiento, no son ni sanos ni limpios, donde se depositan personas y no hay trabajo en lo que es la resocialización, que es lo que a la sociedad le interesa. Y la sociedad incluye el colectivo de víctimas, que tienen una expectativa en que las personas que fueron capturadas por el sistema penal y condenadas, en el mejor de los casos, sean devueltas a la sociedad mejoradas, resocializadas, que no vuelvan a cometer delitos. Bueno, nosotros, a raíz de una condena que se dio a policías en la localidad de Vera, en las pautas que el juez penal pone en la sentencia, donde condena a esos policías por haber cometido actos de violencia institucional, que implicaban torturas, se les daba como pautas a cumplir dentro de la pena, capacitarse en violencia institucional. Nos lo pidieron. Entonces nosotros, que tenemos un profuso trabajo hecho en capacitación, que fue uno de los ejes de mi gestión, uno fue política comunicacional, otro política de capacitación, firmamos un convenio con el Ministerio de Seguridad ya hace un par de años, y estamos ahora en febrero largando un programa de capacitación de prevención de violencia institucional para las fuerzas policiales, que son más de 20.000 personas que dentro de su escalafón van a tener la posibilidad de hacer este curso, que está dividido en algunos módulos, con videos que uno filmo yo, los funcionarios principales de la defensa le brindamos a ellos, que son las personas que nosotros controlamos y que acompañamos a las víctimas en sus denuncias, los vamos a capacitar. Y ellos, una vez que hacen el curso y van aprobando los módulos, eso les sirve en su carrera para poder ascender, para poder tener un mejoramiento en su carrera, además de lo que realmente les sirve, que es nuestro interés, para conocer, para saber cuáles son los actos, los hechos que se consideran violencia institucional y evitar denuncias, ser condenados y perder, por ejemplo, pasar a disponibilidad, perder parte del sueldo. Y bueno, y colaborar de alguna manera con algo que nosotros siempre criticamos mucho, que es la falta de capacitación del personal policial y penitenciario. Se me ocurre pensar algo que, no sé si tiene una respuesta jurídica específicamente, pero ¿qué lleva a una persona con cierto poder, con un arma que le da el Estado, a castigar a otra persona que no está en la misma situación, no tiene igualdad de poder? ¿Qué lleva? Y mira, que no es la misma situación, es un tema muy complejo. Sí, claramente. Todo lo que es realidad carcelaria, ya sea penal o policial, es un tema muy complejo. Tiene un enfoque único. Es un submundo, nunca se sabe todo lo que pasa ahí adentro, hay un lenguaje que es diferente. Además, nosotros tenemos que partir de una base de que nuestro servicio penitenciario, yo siempre reconozco las condiciones laborales también en las que trabajan. ¿De dónde son obtenidos esos recursos humanos? ¿Qué aprestamiento se le da a un chico, a una chica tan joven que empiezan porque ven una salida laboral? Exacto. Generalmente es gente que proviene de sectores muy humildes, que son los mismos sectores de donde provienen las personas que están presas, porque el sistema penal es muy selectivo y recae en los sectores más humildes de la población, con toda la fuerza. Son gente que por ahí se conocen de los mismos barrios y que estos chicos y chicas que entran al servicio penitenciario o a la policía, en la policía tienen mayor capacitación porque tienen unos cursos para entrar, tienen poca capacitación y de entrada ya tienen un arma en el bolsillo y están en un lugar donde es muy difícil trabajar, porque aparte hacen guardias o turnos que son esos 24, 48 que tantos días sin dormir, después se van un día a la casa. O vive, por ejemplo, otra vez charlaba con uno que era director de un penal en Rosario y era de Montevera. Sí. Todos los días viajaba. Sale a las 4 de la mañana para llegar allá, vuelve a las 8 de la noche para las 4 de la mañana irse. Y así todos los días. Y así todos los días, cuando no le toca 2 días, trabajando, gestionando recursos materiales, que son muy pocos, para una sobrepoblación,
para una sobrepoblación de gente complicada, como son los presos, que también vienen de mucha problemática, porque la mayoría son muchachos, son pibes jóvenes, que vienen de toda una historia de vida, de consumo de droga problemático desde que son chicos. Generalmente de segunda generación que ya viene con ese esquema. Viviendo en márgenes de pobreza caídos del sistema, yendo a escuelas que están en la periferia, que no son las mismas escuelas que en el centro. De núcleos familiares complicados. Núcleos familiares complicados, carencia de acceso a la alimentación, a la salud, a la educación, a todo, como caídos del sistema, con una problemática y viviendo, compartiendo un mundo globalizado de consumo, igual que los que sí tienen todo ese acceso. Entonces, hay toda una cuestión de conducta actitudinal muy difícil de manejar, pero que a mí la experiencia me ha demostrado que muchas veces, a través de la atención, de la palabra, de estar presentes, de brindar educación, se consiguen resultados maravillosos. Yo estuve visitando en Brasil, en Belo Horizonte, el método APAC, que es un método que apunta a la resocialización de las personas, que realmente tiene unos resultados óptimos. Y estuve también, por mi cuenta, hice un viaje a España, donde conocí el sistema de justicia restaurativa implantado en el País Vasco, en el sistema penal del País Vasco, donde directamente se apunta a esto. Y uno recorre las cárceles, ellos tienen, en el País Vasco y en Cantabria, ellos tienen una problemática social que no es la misma que nosotros, pero tienen graves problemas sociales, como los inmigrantes, que provienen de África, de Francia, senegaleses, gente muy complicada, gente metida en el narcotráfico, también tienen el terrorismo en el País Vasco, y sin embargo lo han podido hacer, y además hace 30 años tenían las mismas cárceles que nosotros, claro, con el sistema franquista. Y vos recorrés las cárceles y brillan como este estudio de televisión. Y los presos tienen toda una educación bárbara porque están todos trabajando, es trabajo, disciplina, educación, confianza. Nosotros acabamos a Coronda, que tiene 2.200 presos y hay lugar para 1.400. Hay cupo educativo para 50. La escuela, hay escuela, sí hay escuela, pero es para 50. Claro, es imposible. Y el 50% de los presos no tiene terminada la primaria. Es decir, estamos no en menos 10. La resocialización es menos imposible. 20, entonces esto no conduce a nada. Bueno, nuestro grano de arena es ponernos, nadie nos obliga, nadie nos pide, nadie nos paga un peso por esto. Seguro. Lo hacemos de onda. Vamos a capacitar a 20.000 policías en prevención de violencia institucional a partir del año que viene. Para mí es un logro muy grande, no es Jacqueline Balanchón, es un equipo de trabajo que, bueno, traccionamos para ese lado. Y bueno, y terminamos esta gestión el 20 de abril del año que viene. Doctora, el tiempo en televisión es tirano, Sí. Algo que nunca se ha dicho, Te nos han quedado reagradezco, me temas dejaste un en el montón. tintero, pero bueno, agradecemos su tiempo. Gracias a ustedes y siempre a disposición.